Bueno, ya están todos adentro, vamos a tener una breve presentación y después ya va a dar inicio a la actividad. Buenas tardes a todos. En nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Amra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este seminario llamado Nuevos Modos de Goce, dictado por la licenciada Patricia Kerpel. Patricia es psicoanalista, magíster en clínica psicoanalítica, autora del libro El cuerpo como enemigo en la anorexia. También es docente e investigadora en la Universidad de Buenos Aires y supervisora en hospitales e instituciones asistenciales. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para trabajar sobre los nuevos goces. En esto de los nuevos goces, un poco me interesa tomar un tema que vengo trabajando en relación a la anorexia, que acabo de publicar, un libro. Lo voy a mostrar porque la vez pasada no salió. Bueno, y justo les comento, para el que esté interesado me puede escribir, que el viernes que viene a las 7 de la tarde, en Fondo de Cultura Económica se hace una primera presentación del libro. O sea, vamos a hablar en esto de nuevos goces, nuevos modos sintomáticos, vamos a hablar de la anorexia y la toxicomanía, quizás un poco más la clase que viene, porque son 2 clases. Hoy vamos a empezar hablando más del concepto de goce. El concepto de goce, y después vamos a ir particularizando más en estas 2 afecciones tan propias de la época, como son la toxicomanía y la anorexia, y entablar una relación entre ellas. Bueno, entonces, para empezar, el concepto de goce surge de la idea freudiana de la pulsión de muerte, o sea que goce no es una palabra freudiana, es una palabra lacaniana, pero se toma de la pulsión de muerte freudiana, que es planteada por Freud en Más allá del principio del placer en el año 1920. Hasta ese momento había hablado de pulsiones sexuales, pulsiones del yo, en 1920, en Más allá del principio del placer. Luego de la Primera Guerra Mundial introduce la pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte se liga a lo que Freud llama repetición. Freud ya viene observando esta repetición en los tratamientos, pero además en ese momento empieza a escuchar la repetición en las pesadillas, las pesadillas traumáticas de las personas muchas veces que habían venido de la guerra, y esto contradecía un poquito su teoría en relación a los sueños como realización de deseo, porque efectivamente estos sueños pesadillescos no realizaban ningún deseo, sino más bien era la insistencia del trauma una y otra vez en la pesadilla y la repetición. Entonces, de acá podemos pensar, ¿no? Freud nos hace leer que se repite lo mismo que hace sufrir, o sea, no lo placentero, ¿no? No más allá del principio del placer, porque no tiene que ver con el placer. Se sufre de eso e igual se repite. Entonces, está lo que no se soluciona, ¿no? En este Freud, que podríamos decir es el Freud un poco más como pesimista, porque piensen que Freud mucho tiempo estuvo en relación a poder eliminar los síntomas, ¿no? Y acá ya empieza a haber un Freud, ¿no? Se lo ve más patentemente, un Freud que habla de lo que no se soluciona, lo que persiste, aquello con lo cual hay que arreglársela, y lo ineliminable. Lo que hace que en el síntoma haya una satisfacción ignorada que hace sufrir. O sea, la satisfacción hace sufrir. Esta es la paradoja freudiana, ¿no? Entonces, lo mismo que satisface, se sufre. Es decir, esto nos da a leer algo, ¿no? Como psicoanalistas, que no se abandona fácilmente, ¿no? Eso que nos hace sufrir, porque en algún lugar paradójico, nos satisface. Y por eso esa satisfacción no se abandona fácilmente. Una satisfacción que por otro lado se ignora, el yo no entiende de qué se trata esto, pero eso se repite más allá del yo, de la conciencia, ¿no? Insiste. Entonces, en la vida
está esta tendencia a algo que es indeseable. No es la primera vez que Freud dice algo de esto, ya antes le había dado algún nombre a esto cuando hablaba del beneficio primario del síntoma, ¿no? Donde el síntoma en principio tiene un beneficio, ¿no? Entonces está ahí porque se sostiene un beneficio, porque en algún lado algo se satisface, que es lo pulsional. Después también habló del beneficio secundario, ¿no? No sé si recuerdan este ejemplo que dio de una persona que queda, por ejemplo, con una lesión en las piernas por la guerra y pide limosna. Si le sacaran si lo curaran de eso, ¿no? Entonces se las tendría que arreglar con volver a una vida de la que ya le había buscado la vuelta pidiendo limosna, ¿no? Eso sería el beneficio secundario. Pero el beneficio primario está más en relación a esa satisfacción pulsional que hay en el síntoma, en el principio del síntoma, en el núcleo del síntoma. Entonces, hay una definición de Lacan del goce, a la altura del seminario 19 o 20, ¿no? Que dice que el goce no sirve para nada, ¿no? Que el goce no tiene ninguna utilidad, ¿no? Que hay una tendencia, ¿no? En el sujeto humano, algo indeseable, y que el goce, de lo que se goza, no aporta ningún bien. Con lo cual, ¿no? Estamos orientados a no confundir el goce con el placer ni con el bien. El goce es otra cosa. El goce no es placer, el goce no es el bien. El goce en derecho sí se habla como el goce, como el usufructo de un bien, ¿no? Se hereda esto, se tiene el derecho a gozar del usufructo de esta propiedad. Pero en el psicoanálisis, cuando hablamos del goce, no hablamos del bien, ¿no? Quizás hasta va en contra del bien, va en contra del placer. Por ejemplo, el chupeteo, ¿no? Ese chupeteo, ¿no? Que en el caso Dora sabemos que tiene su importancia, hablar de toda esta cuestión de esa zona erógena, de esa solicitación somática que participó en los síntomas de afonía y de la tos. Entonces, las pulsiones parciales se satisfacen en Dora, en cada sujeto, acéfalamente, anárquicamente, quiere decir más allá del sujeto, ¿no? Se satisface eso, hay una satisfacción en la oralidad, ¿no? Entonces, algo se satisface en la pulsión, pero la persona no se adueña, la padece, ¿no? Porque no es algo que Dora diga, sí, tengo una afonía y gozo de eso, ¿no? A veces veo que se malusa, ¿no? El psicoanálisis cuando se dice, pero vos gozás de esto, ¿no? Como si fuera, te gusta, lo haces. El goce no es algo que se decida, que sea por voluntad, ¿no? El goce es algo que tiene que ver con eso de la pulsión, de lo cual no nos podemos adueñar y de lo cual, sin embargo, en un análisis veremos de cómo responsabilizarnos para hacer algo con eso que nos da sufrimiento y a la vez satisfacción. Entonces, se hace y no se puede dejar de hacerlo, ¿no? Esto es lo que los encontramos en el síntoma. Y acá no cuenta la inteligencia, no cuenta la voluntad, sí quizás para algunos tratamientos, ¿no? Que ponen como digamos que son más conductuales, que tienden a ubicarse por ahí y hacer ejercicios, pero desde el psicoanálisis no nos orientamos porque algo de lo consciente pueda dar coto a ese goce, porque ese goce tiene que ver con una satisfacción pulsional de la cual el sujeto no se adueña, ni se enseña, ni tiene que ver con algo de la inteligencia. Por ejemplo, una paciente con bulimia dice, me hace mal lo que como así en un atracón, no lo disfruto, no le siento el gusto, pero me levanto y arraso con todo. El otro día, como en el atracón había unos fideos, pero ni esperó a que se hagan los fideos, empezó a comer la manteca sola, ¿no? Mientras se hacían, y dice, y una vez hasta me comí fideos crudos del freezer, fideos crudos y otra vez algo congelado del freezer. Eso fue lo peor. O sea, ¿y acá qué decimos? ¿Hay algún placer? No, ni rastros del placer. ¿Pero hay goce? Sí, hay un goce. Hay un goce, una satisfacción pulsional que no se puede abandonar, que se repite más allá de la voluntad del sujeto. Otra paciente que dice,
cómo yo dejé entrar a este loco en mi casa, una persona con la que convivió, y me encerré y escuché todas las barbaridades que me dijo durante 2 años. Entonces ella en el análisis puede ubicar, no que a ella le gustaba y que gozaba de eso en el sentido de un gusto, sino que algo se satisfizo en ese sufrimiento, en esa voz injuriosa de ese hombre, ¿no? Que le decía, puta, trola, ¿no? ¿Cómo vas a salir así? ¿no? Y que había unas voces de su madre, ¿no? De su madre, que cuando ella empezó a salir en la adolescencia le decía cosas en relación a cómo ella se vestía, y también le decía algunas de estas cosas, le decía, pareces una puta. Entonces, ella goza de esto sin poder dejar de hacerlo, hasta que, bueno, sí, en un trabajo de análisis, ¿no? Después de engordar mucho de peso, que fue una manera de ella de encerrarse y no salir, porque ella decía, hasta que no baje de peso, yo no voy a salir. O sea, eran voces que la querían, le decían de encerrarse en la casa y no salir. Ella se encerró en su kilo, y luego, bueno, pudo trabajar esto, bajar de peso, ¿no? Y bajar el peso, ¿no? Que tenían para ella estas palabras maternas, y estas que se va a encontrar en un hombre, esas mismas que tanto le hicieron mal en la infancia, ya va y se encuentra con eso mismo, ¿no? Entonces, esto que se repite, la repetición está en juego en la pulsión. Entonces, los síntomas, ¿no? Podríamos decir que en los síntomas se pone en juego un goce, ¿no? Algo del síntoma, el núcleo del síntoma, es un núcleo de goce, ¿no? Freud va a decir que este núcleo de goce va a estar recubierto por distintos sentidos, pero que en principio el síntoma es goce, ¿no? Después Lacan ya lo va a decir más en el seminario 10, el síntoma es goce, se autoabastece, ¿no? Ese núcleo de goce, el síntoma, ¿no? Es lo que permanece. Y además podríamos decir que permanece porque tiene un marco fantasmático, ¿no? Un fantasma que arma, ¿no? Cierto marco, y que hace que eso se repita de determinada manera, ¿no? Y que, en todo caso, si somos freudianos, acá decimos que el síntoma es figuración de las fantasías, ¿no? Freud no habló de fantasma, habló de fantasías, pero Lacan extrae el concepto de fantasma de Freud, ¿no? Construyendo él algo en este concepto, también diferenciándose de Freud, y habla del axioma fantasmático que sostiene este marco que se le da a la pulsión, ¿no? Y que hace que se encuentre un objeto. Entonces, el síntoma está sostenido en el fantasma, y esto también hace a la repetición. Entonces, decíamos, el goce es el placer, es el bien. No, no es el placer, no es el bien. El placer para Freud más bien está connotado como que no haya tensión, ¿no? Que haya un mínimo de excitación. Entonces, ver cómo explicamos, ¿no? Para el sujeto humano esta obstinación hacia el sufrimiento, ¿no? Podríamos decir que el sujeto humano goza y es como viene a ser el único animal que se puede chocar 2 veces con la misma piedra, ¿no? Porque un animal huye del dolor, ¿no? Pero las personas, ¿no? El sujeto parlante va y se encuentra de vuelta con lo mismo, y se encuentra de vuelta comiendo, ¿no? En un atracón, y se encuentra de vuelta escuchando esas voces injuriantes, ¿no? Entonces, este es un goce, ¿no? Que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Es como romper con el principio aristotélico que liga el goce al bienestar, ¿no? Cuando hablamos en psicoanálisis sabemos que cuando estamos hablando de goce no estamos hablando de bienestar. Aún así haría una digresión a esto, porque escuchaba un docente que decía, y me gustó para pensarlo, que el goce, hay el goce bueno y el goce malo, como vieron cuando uno se hace un análisis clínico que le dicen tenés colesterol bueno, pero también tenés colesterol, o sea, conocemos el colesterol malo, pero también sabemos que hay un colesterol bueno. Entonces,
está este goce malo, ¿no? Que tiene que ver con lo que lleva a lo peor, a la repetición, ¿no? A lo que hace mal, pero está el goce bueno. ¿De qué hablamos cuando hablamos del goce bueno? Bueno, quizás el goce bueno tiene que ver con ese goce de la vida, del cual sí es importante tener y disfrutar, ¿no? De hecho, Freud dice que una curación para un sujeto sería tener la posibilidad de producir y amar, ¿no? Y gozar de eso. Pero que este goce con el que se viene muchas veces al análisis del sufrimiento, es un goce que implica una transformación, ¿no? Implica una nueva alianza pulsional, implica darle una vuelta para que eso sea bueno para el sujeto, para encontrar alguna manera de disfrutar, ¿no? Y en todo caso que haya algo de eso que vaya en la línea de lo placentero, ¿no? Entonces, una cosa es este goce del que no se disfruta y otra cosa es hacer algo con eso que permita, podríamos decir, ¿no? En el trabajo de análisis, una nueva alianza con la pulsión, ¿no? Transformar eso para obtener de eso un disfrute. Bueno, entonces, ¿me siguen hasta acá? Después voy a dejar un espacio para preguntas, comentarios, ¿sí? Bueno, ¿cuál podríamos decir que es el lugar del goce? El lugar del goce es el cuerpo. Porque Lacan va a definir el goce en un momento, que el goce es la relación del ser parlante con su cuerpo. O sea, es la consecuencia del encuentro del significante con el cuerpo. Es el encuentro con el lenguaje que produce goce. Y que, como si fuera el cuerpo como una placa de cera virgen, ¿no? Y que queda marcado en su encuentro con el lenguaje, las marcas del otro, que recorta en el cuerpo zonas erógenas, circuitos pulsionales, y si es el encuentro del ser del cuerpo con el lenguaje, podríamos decir que ni un animal ni una máquina gozan, ¿no? El animal no goza porque tiene cuerpo, pero no lenguaje. Sí, pueden entender algunas cosas los animalitos y sobre todo los domésticos sí tienen una forma de lenguaje, pero no el lenguaje tal como estamos atravesados nosotros por el lenguaje. Tiene algunos códigos, algunas maneras de comunicarse, ¿no? No como estamos atravesados nosotros por la palabra. Y que una máquina, a pesar de lo que suponemos a veces, que nos está gozando la impresora, que justo no anda en el momento donde tenía que imprimir y llevar, ¿no? O el celular, que justo cuando manda un mensaje a alguien lo reenvía y no sabemos por qué en el momento más inadecuado y podemos suponer que nos está gozando, pero bueno, no es goce, ¿no? A pesar de que las máquinas y el futuro de las máquinas, ¿no? Se intenta que, ¿no? Casi sean como una persona, pero tiene que haber encuentro palabra-cuerpo para hablar de goce, ¿no? Entonces tiene que ser con lo vivo, ¿no? Entonces, la computadora no tiene cuerpo, sí lenguaje, el animal tiene cuerpo, no lenguaje, el animal en todo caso tiene instinto, no pulsiones, y el instinto tiene una programación que hace que eso se cumpla, ¿no? La época de celo, que sea el coito con un individuo de la misma especie pero de sexo opuesto, todo esto se cumple con el animal que ya tiene un programa instintivo, ¿no? Para el humano el goce tiene que ver con que está expuesto y está marcado y está, es como una cizalla que corta, ¿no? El significante y la influencia disarmónica que tiene el significante en el cuerpo, ¿no? Porque cuando hablamos de chupeteo, ¿no? Como una influencia, ¿no? De la palabra en el cuerpo, de las representaciones, ya chupetear implica, bueno, que si sigue chupeteando no se alimenta, ¿no? Y si no se alimenta se puede morir, o sea que no es una influencia armónica, ¿no? La palabra cura, pero también la palabra enferma,
¿no? Deja marcas que enferman, que producen sufrimiento, ¿no? Que hacen mal. Bueno, entonces, pero a su vez sabemos que sin palabra no hay sujeto humano, y tenemos, ¿no?, algunas experiencias que se han recabado, esos datos de lo que ha sucedido en relación al marasmo. Todos deben conocer acá, ¿no?, estas situaciones donde chiquitos que por algún motivo estuvieron internados en salas donde no les hablaron, sí cuidaron su cuerpo, sí atendieron a sus necesidades vitales, sí alimentaron, sí los higienizaron, pero no les hablaron, ¿no? No los arrullaron, no los cantaron, no los tomaron en un deseo, no hubo una palabra que los haya marcado, que haya dicho de ellos. Muchos de estos chicos, ¿no?, y tiene un nombre, marasmo esto, se murieron o crecieron con patologías muy graves, con lo cual, si bien el lenguaje nos enferma, también el lenguaje es el que nos aloja, nos da un lugar en el otro, ¿no? Bueno, entonces, este impacto de la palabra va a tener que ver con la pulsión, ¿no? Tanto la pulsión tiene que ver con los circuitos de intercambio con el otro, con los orificios del cuerpo, ¿no?, con los agujeros del cuerpo, ¿no?, donde hay contacto con el otro, la mirada, el oído, lo anal, lo oral. Y lo que se instala con la pulsión es un imposible para el humano. ¿Por qué un imposible? Porque así como el instinto es un programa, ¿no?, que se cumple, ¿no?, en determinado momento el celo, en determinado momento tienen hambre, con tanta comida se satisfacen tantos animales y comen tantos animales. El humano puede un día no comer nada y otro día comer un montón. Un humano, ¿no?, la pulsión hace que no haya manera de predecir, no haya manera de igualar, y que tenga que ver con lo singular y cómo impactó la palabra en el cuerpo, ¿no? Entonces, la pulsión tiene que ver, dice Lacan, con que hay un eco en el cuerpo de que hay un decir. O sea, el decir hace eco en el cuerpo y marca el cuerpo. Ahora, ¿por qué imposible? Porque la pulsión es imposible de satisfacer. No hay nada que lo satisfaga, porque no hay ningún objeto que venga a colmar, ¿no?, y venga a satisfacer la pulsión. Es una fuerza constante. Freud nos dice, es una fuerza constante que no deja de exigir satisfacción. Y a la vez, paradójicamente, pone en juego, ¿no?, la imposibilidad de satisfacerla. O sea, no se puede satisfacer y aún así no deja de exigir satisfacción, ¿no? Entonces, en relación a la pulsión, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿De qué manera el ser parlante se las arregla con eso, ¿no?, como marcas del decir en el cuerpo? Bueno, entonces hablábamos de la pulsión de muerte y del principio del placer, y Freud instala y dice, lleva a la muerte si no hay principio de realidad, ¿no? Porque si solo se alucina y no se come, se muere, a diferencia de los animales, que el instinto los lleva a comer, ¿no?, a buscar alimento, ¿no? Entonces, el viviente para el ser humano queda perdido al no haber instinto que demarca claramente cuál es una conducta a realizar para vivir, y lo que hay es pulsión. Entonces, el goce, ¿qué implica? Implica un plus de satisfacción, ¿no? Es lo que pica, ¿no? No podría decir lo que cosquillea, ¿no? Eso que hace rascarse, pero a la vez nunca termina de cerrar el picor, ¿no? Podríamos decir que en Dora lo que había ahí en el cuerpo como solicitación somática, como esa zona donde algo se satisfacía, era un cosquilleo en la garganta, ¿no?
y sobre ese cosquilleo en la garganta se instalaban síntomas. La tos, la fonía, ¿no? Donde había algo ahí de lo pulsional, ¿no? Que hacía unas cosquillas, ¿no? Que aportaba una parte del cuerpo, ¿no? De satisfacción. Hay un ejemplo que lo dio en una conferencia Fabián Naparstek, que decía, tomando los 3 chiflados, que quizás ustedes los conocen porque de hace mucho, ¿no? Muy antiguos, pero son figuras conocidas, creo, ¿no? Que ellos eran muy torpes, se hacían mucho lío, y una vez los llevaban a arreglar una casa y había un escape de gas. Y para encuadrar el escape de gas ponían una cañería, y después ponían otra porque se escapaba por otro lado, después iban a otro lado y ponían otra. La casa ya estaba llena de cañería, ya no se podía pasar por ningún lado, ¿no? Entonces, y seguía saliendo el gas y no había manera de terminar de encuadrar este gas y que no salga gas, ¿no? Bueno, y con todas las cuestiones que pasaban entre ellos, que se peleaban, se golpeaban, se rompían caños, tenían que poner más, etc. Pero lo que podríamos decir de acá es que la canilla del goce, ¿no? Se agrega un caño y sale de otro lado, ¿no? Que el goce está ahí, y no hay manera, podríamos pensar que la cañería sería lo simbólico, que trata de atrapar ese real de ese goce, ¿no? Pero que no hay manera de limitar el escape del goce y hacerlo entrar por completo en la cañería significante, que hay algo que se escapa, ¿no? Más allá de la torpeza de los 3 chiflados, muestra, ¿no? Podríamos tomarlo como que muestra lo que se escapa, lo que no hay manera de capturar, ¿no? Entonces, Freud está rompiendo con un pensamiento muy antiguo, que es que la satisfacción coincide con el bien, ¿no? El hedonismo aristotélico, ¿no? La satisfacción y el bien van juntos, ¿no? Entonces, Freud va a romper con eso. La satisfacción no siempre hace bien, la satisfacción puede hacer muy mal, y pueden venir personas a que las curemos de esa satisfacción que le hacen mal, pero no pueden dejar, porque ahí algo se satisface, ¿no? Entonces, la satisfacción en este punto, podríamos decir, no tiene nada que ver con el bien, y la pulsión es anárquica, acéfala, fragmenta, no unifica, ¿no? La satisfacción es parcial, la satisfacción pulsional es parcial, ¿no? Fragmenta el cuerpo, pero se cristaliza en determinados lugares. Hay fijaciones, ¿no? Para cada uno, ¿no? De esta satisfacción. Y está teñida por el otro, no es sin el otro, está teñida por el baño del lenguaje, ¿no? Este cuerpo que queda despedazado para la neurosis misma, ¿no? Y sabemos más de la fragmentación en la histeria, ¿no? Cuerpo despedazado en las zonas de satisfacción libidinal. Entonces, si bien el narcisismo da una unidad al sujeto, una imagen completa que recubre esa fragmentación del cuerpo, y el nombre del padre, ¿no? Contar con el nombre del padre para el neurótico hace creer que el goce está en un lugar muy preciso, ¿m? O sea, le da un lugar al goce. Pensemos que en la psicosis el goce es deslocalizado, irrumpe desde distintos lugares, ¿no? Son miradas y voces que no son extraíbles, que aparecen en cualquier lugar, en cualquier momento, sin pausa, ¿no? El nombre del padre ubica el goce, localiza el goce y reprime el goce, ¿no? Esto de la prohibición del goce, ¿no? Este padre freudiano que dice, hay cosas que no se pueden, ¿no? Desde Freud serían, no te podés acostar con tu madre, a la madre no podés reintegrar tu producto, ¿no? El padre freudiano prohíbe el goce, ¿no? Y es una manera, prohibirlo, es una manera de localizarlo, es decir, esto acá no se puede hacer, otras cosas sí, pero esto no. Entonces, ¿me van siguiendo hasta acá? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Sigo? Bueno, Freud va a ubicar que se mata al padre de la horda, este mito tan conocido de Freud, de Tótem y Tabú, ¿no? Donde los hermanos, frente a este padre que gozaba de todas las mujeres, deciden asesinarlo,
y lo que se hace es repartir el goce del padre, ¿no? Cada uno puede gozar, ¿no? Pero cada uno también va a tener que renunciar a algo, ¿no? Entonces, con esto se arma la cultura, ¿no? Es el mito freudiano de cómo se arma la cultura, ¿no? Por obediencia retroactiva a este padre al que se mató, ¿no? Y se localiza ahí una prohibición para cada uno. Nadie puede gozar de todo. Siempre hay algo del goce que está prohibido. Nadie tiene todo. Cada uno pierde algo. ¿No? Y Lacan va a decir, incluso, ¿no? que algo del goce debe ser rechazado para ser alcanzado en la escala invertida de la ley del deseo. O sea, para desear es necesario que algún goce sea prohibido, extraído, ¿no? Que se renuncie a cierto goce. La castración implica ubicar que no se puede gozar de todo, que hay un goce que no, ¿no? Que se pierde algo, que no todo es posible. Ahora, el goce, podríamos decir, ¿es sexual? Desde cómo lo trae Freud, cómo lo trae Lacan. Podríamos decir, y Lacan va a trabajar sobre esto en el seminario 19, que hay una distinción entre el goce sexual y el goce a secas. El goce a secas es un goce natural, sin aditivos, un goce crudo, un goce inodoro, incoloro e insípido, podríamos decir, como el agua, ¿no? Que no tiene ningún sabor, que no tiene ningún aroma, ¿no? Que no tiene color, ¿no? Que es un goce crudo, que no está cocido, porque cocido significaría condimentado por la vida, ¿no? Que con ese goce se amasa algo y se mezcla, ¿no? Con la pulsión de vida. Entonces, hacer que el goce sea sexual implica la intervención del falo, ¿no? Es una idea fálica. El falo, ¿no? La inscripción del falo, que implica la operatoria del nombre del padre, sabemos que como efecto de la metáfora paterna se inscribe la significación fálica. Entonces, hacer coincidir el goce con lo sexual, o creer que el goce coincide con lo sexual, es una idea fálica. O sea, el falo da una manera, es una manera de cocinarlo crudo, de amasarlo, de ligarlo, y a partir de la castración todo se significa de esta manera, ¿no? A partir de la operatoria de la metáfora paterna, el Edipo y la castración, ¿no? Metáfora paterna es una manera de Lacan de decir el Edipo, ¿no? En términos lacanianos. Entonces, lo que plantea Lacan es que el falo colorea el goce, le da una significación al goce, porque si hablamos del goce puro, el goce de la pulsión de muerte, no es sexual, ¿no? Y lo podemos ver, la vez que viene lo vamos a ver un poco mejor, con los casos de anorexia, con los casos de toxicomanía, cuando el goce va a un goce crudo, un goce a secas, un goce puro de la pulsión de muerte, es un goce que no es sexual, que no está coloreado, que es un goce que va directamente a la muerte. Entonces, coordinarlo con el falo ya es sexualizarlo, ¿no? Respecto a este goce asexuado, a este goce que no tiene color ni sabor. Bueno, entonces, para hacer creer, ¿no? Que el encuentro con el otro sexo puede implicar una satisfacción, ¿no? Y encontrar ahí un goce, quizás un goce bueno, ¿no? Un goce del cual se disfruta, hace falta hacer del otro sexo la metáfora del objeto perdido. Ahora bien, en este punto, cuando hablamos de un goce no sexual, podríamos decir que no va de suyo que en el cuerpo se inscriba el goce sexual, ¿no? Por ejemplo, un paciente psicótico donde cuando
el pene comenzó a moverse, no tenía manera de simbolizarlo, ¿no? No había ahí el falo que condimente ese goce, que diga, bueno, me calenté con alguien, me gustó, ¿no? Entonces, simbolizar el órgano, ¿no? Como instrumento fálico es una operación neurótica. Piensen, por ejemplo, en Juanito, no sé si lo recuerdan, lo que dice Lacan es la angustia de Juanito frente a la irrupción del pene real. ¿Qué es el pene real? Este pene que se estaba moviendo, ¿no? Lacan dice que ahí comenzó su fobia, que se estaba moviendo y él, ¿cómo integrar eso que se mueve al cuerpo? Lo puedo decir por los casos que no. Por ejemplo, un paciente que, o sea, son casos un poco de mucha crudeza, pero muestran algo ahí de un goce que no se cocinó fálicamente. Cuando yo empecé a hacer, hace muchísimos años, la residencia en un hospital, un día vienen así a las corridas de cirugía plástica que necesitaban con urgencia un psiquiatra, porque había llegado un señor, y esto es muy crudo, se había mutilado el pene. Se había mutilado el pene y querían que le hagan un examen psiquiátrico ya para ver si este señor, si trataban de reconstruirlo, se lo iba a volver a cortar, ¿no? Entonces pensaban que en psiquiatría, en psicología, se podía dar respuesta a eso, porque si no, ni intentaban la operación, ¿no? Había llegado con el pene en la mano. Yo lo comento, ¿no? En un grupo y una colega dice, a mí me pasó con un paciente algo así, que no llegó a este grado. Un día me llama y me dice, yo me lo quiero cortar porque se mueve y yo no soporto, ¿no? No lo soporto, me lo quiero sacar del cuerpo. Y ella le dijo, espera, hablemos antes, ¿no? Y con la palabra, ¿no? Y con la transferencia sobre todo, ¿no? Porque la llamó antes de hacerlo, ¿no? En este otro paciente no estaba en análisis y fue un pasaje al acto de mutilación, como a veces pasa en la psicosis, pero esta analista dice, yo lo cité enseguida, nos pusimos a hablar, él dijo cómo le molestaba, que no soportaba, y trataron de ligarlo a algo, de que eso tenga algún sentido, de que él pueda... ¿no? Si le pasa eso, si tiene una erección que no le puede dar un sentido fálico, ver qué hacer, y pudieron armar algo para que él no necesite mutilarse eso del cuerpo como algo que le produce un goce deslocalizado que no tiene manera de hacer con eso. Entonces, en relación a esto, hay un paciente que no es un paciente mío, un paciente que se mencionó en los libros de toxicomanía, que este paciente vino y se drogaba con Viagra, ¿no? Se drogaba con Viagra, o sea, lo usaba, ¿no? No es solo las drogas comunes que conocemos, que ¿no? puede ser, bueno, los consumos problemáticos que se dice, o las toxicomanías, bueno, su droga era la Viagra. Y tenía que ver con esto. ¿Por qué? Porque él decía que a él se le paraba en cualquier parte, y había ido a un velorio y se le paró, y bueno, y entonces... y él no sabía por qué, ¿no? Quizás un paciente obsesivo podría decir eso y venir avergonzado, ¿cómo yo voy a estar cuando se murió mi tío pensando eso, calentándome con mi prima, ¿no? O sea, lo liga a algo esa erección. Este paciente, el Viagra le permite ligarlo a algo, que sería decir, cuando tomo Viagra, tengo una erección. Y a veces no tomaba Viagra y tenía, y decía, porque son los restos del Viagra. No sé si me siguen en los ejemplos. Estos ejemplos son para ubicar que el goce sexual no va de suyo, que es una inscripción fálica, esto de ubicar las zonas erógenas, localizar un goce ahí. En estos tres pacientes hay un goce deslocalizado, ¿no? Que no es un goce sexual, y cada uno hace su tratamiento. En el peor de los casos fue una mutilación, en el otro que estaba
en tratamiento pudo hacer una estrategia para vérselas con eso de otra manera, ¿no? Y de alguna manera armar algo que no le sea tan intrusivo su órgano, y en el otro había hecho un autotratamiento con Viagra porque lo podía ligar a eso, porque si no, también era algo muy intrusivo, con lo cual no sabía cómo hacer. ¿Me siguieron en los ejemplos? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Pudieron seguirlos? ¿Sí? Bueno. Esto para hablar de este goce que en la psicosis puede irrumpir de manera deslocalizada y que lo sexual no va de suyo, sino que tiene que ver, ¿no? Y hacer del órgano sexual un instrumento no va de suyo, sino que tiene que ver con una operatoria así. Bueno, entonces, hablábamos de que el goce no sirve para nada, ¿no? Dice Lacan, esto lo dice Lacan. Quiere decir que nada en el goce está destinado a que sobreviva la especie, a que se encuentren los sexos. Más bien el goce lleva a la muerte. O sea, que si el instinto está destinado a que sobreviva la especie, al apareamiento, al instinto también a alimentarse, ¿no? Y a cazar a veces otros animales para alimentarse, para sobrevivir, para que sobreviva la especie, el goce humano no está destinado a que sobrevivamos. Si nos ponemos cada uno a gozar, bueno, puede perfectamente no sobrevivir la especie, no haber encuentros sexuales. El goce no sirve para nada, no sirve para nada de esto, ¿no? En todo caso, sirve a una satisfacción, ¿no? Pulsional, ¿no? Que muchas veces nos hace sufrir. Entonces, si decíamos que el estatuto del goce en principio no es sexual, ¿no? En esto de que es incoloro, inodoro, insípido, el falo hace coordinar el goce a lo sexual. Por eso les daba ejemplos donde el falo no operaba coordinando el goce a lo sexual, ¿no? Y hubo que usar algún suplemento, sea el Viagra, sea algo del análisis, ¿no? Entonces, el falo coordina el goce a lo sexual y hace creer que el goce tendría alguna utilidad que sirve al encuentro entre los sexos, ¿no? Y ahí se entra en el intercambio del falo, ¿no? De las sustituciones. La sustitución también es metaforizar en el otro eso perdido, encontrar en el otro eso que perdimos. Ir al campo del otro para encontrar, ¿no? Un objeto de amor, de deseo, de goce también, porque perdimos algo y vamos a buscarlo en el otro, ¿no? El amor tiene que ver con eso. Entonces, la fantasía, ¿no? En la neurosis le agrega un objeto al goce pulsional, o sea, podríamos decir, ¿no? También Naparstek dice el falo, podríamos llamarlo el chef falo, es como una cuchara que revuelve y mezcla ese goce pulsional, ¿no? Con los sentidos y le da un objeto, ¿no? Y la fantasía, al introducir un objeto, nos permite que esa satisfacción pulsional se ligue con el otro, ¿no? Que no sea puramente autoerótica, sino que se vaya al campo del otro en relación a la satisfacción, ¿no? En relación al deseo sexual, por ejemplo, en relación a hablar con otro, ¿no? No necesariamente estamos hablando de acto sexual, ¿no? Pero hablar con otro, reírse con otro. Entonces, el fantasma da en la neurosis una respuesta a la pregunta enigmática por el deseo del otro y le da un marco a la satisfacción pulsional, que hace que para cada uno la satisfacción pulsional sea de determinada manera, o sea que cada uno fije en esto condiciones eróticas. Sabemos que para el humano no hay condiciones eróticas, o sea, no hay una condición única para todos. Están las condiciones eróticas singulares, que no hay un programa previo, pero una vez que para cada uno se fija, ¿no? Tiene una fijeza, ¿no? Importante, ¿no? La condición erótica no es algo quizás que uno va a ir a cambiar con un análisis, ¿no? Porque esas son condiciones de goce. Por ejemplo, la heterosexualidad, la homosexualidad, el tipo de hombres o de mujeres que gustan, etcétera, son condiciones eróticas, ¿no? Entonces,
el fantasma le da una soldadura a ese autoerotismo, a ese goce con un objeto y le da un marco a lo pulsional. Y desde ese marco se elige un objeto que tenga que ver con las condiciones eróticas de cada quien. El falo, en tanto heredero, o en tanto lo que ubica ahí la inscripción, ¿no?, de la metáfora paterna, limita y organiza normativamente el goce, lo ubica, ¿no?, le da coordenadas, a diferencia de la psicosis de lo intrusivo del goce. Y también el falo, un tanto significante de la falta, demarca que hay una falta, que ningún objeto viene al lugar de la falta, ¿no?, que ningún objeto va a completar totalmente, pero a la vez hace creer que en el encuentro con el otro se puede reencontrar el objeto perdido, ¿no? Por eso en el amor está esta, ¿no?, vaivén de encontrar el objeto, pero después también saber que no es el objeto, ¿no?, y ver cómo nos ligamos con ese otro, ¿no?, que no va a venir a completar eso perdido, porque está irremediablemente perdido, ¿no?, porque hay un goce imposible y hay un goce irrecuperable. Entonces, ahí, en términos freudianos, sería esta pérdida originaria, esta satisfacción mítica, esto irremediable, esto irrecuperable, pero que esta falta, ¿no?, en función del deseo, nos puede mover a, bueno, ir a encontrar, ¿no?, en el campo del otro, la metáfora de ese objeto perdido. Bueno. Entonces, con la castración, voy a seguir unos minutitos más y después charlamos un poco. Con la castración podríamos decir que se demarcan y clasifican, en principio, en algún tiempo decíamos 2 sexos, ahora veremos, ¿no? Estamos en una época donde hay un cambio en esto, un cambio de los nuevos, las nuevas sexualidades, ¿no? Entonces, del lado hombre, lo que va a ubicar es que se localiza el goce en un órgano que condensa satisfacción. Y que el falo aporta la juntura del sentimiento íntimo de la vida. Es decir, que cuando hay significación fálica, aporta el sentimiento de la vida. Esto lo dice Lacan, lo toma de Kraepelin, ¿no? Y el nombre del padre localiza el goce instalando ahí una prohibición, ¿no? Instalando la prohibición. En realidad el padre prohíbe lo que ya es imposible. El goce todo es imposible, ¿no? Hay una pérdida de goce por el solo hecho de hablar, ¿no? Entonces, el padre se ubica como agente de esa pérdida, ¿no? Y localiza que hay ahí una pérdida. Entonces, prohíbe lo imposible. El neurótico piensa, ¿no?, que es una prohibición del padre, ¿no? El neurótico cree en su neurosis que el padre le prohíbe, pero podría haber un goce todo, ¿no? En tanto que en la neurosis se sabe, pero a la vez no se quiere saber de la castración. Freud nos va a decir, en relación al goce, también que en la cultura hay pequeños goces. Y esto me parece importante tenerlo en cuenta en relación a que si bien estamos hablando de este goce que hace sufrir, también decimos, ¿no?, les decía con el término el goce bueno, que no es un término que utiliza Freud o Lacan, pero sí esta cuestión de las pequeñas satisfacciones, los disfrutes de la vida que están, ¿no? Está el goce imposible, pero están esos goces posibles. Entonces, en tanto se organiza y se prohíbe lo imposible, se abre el campo de lo que también es posible, ¿no? Porque al situar un imposible, ¿no?, también esa marca orienta y orienta hacia lo que sí es posible. Entonces, si por efecto del lenguaje hay una pérdida irremediable, en relación a esa pérdida no es la posición tampoco resignarse, perdimos, sino que esa pérdida también es causa de deseo, ¿no? Es como un motor deseante, es algo que nos lleva a ir en busca, ¿no?, de una satisfacción y nos pone en relación al deseo.
Bueno, retomo esto que decía, ¿no? Que dije antes, que la pulsión es el eco de un decir en el cuerpo. Esto es algo que dice Lacan, o sea que la pulsión tiene que ver con el decir, ¿no? Con aquello que fue dicho, ¿no? Con aquellas marcas significantes que impactaron en el cuerpo. Decir primero percute goce, es un goce, y la verdad y el sentido se van acoplando después. Entonces, el goce, ¿no? Es una marca singular, ¿no? Y es un parásito. Tenemos ese parásito que es el lenguaje para cada quien, ¿no? Que vivimos con ese parásito y que nos traumatiza de por vida, ¿no? En el sentido que el trauma no es necesariamente estos traumas de guerra que atendió Freud después de 1920, sino que lo traumático puede ser una palabra, un suspiro, un susurro escuchado, ¿no? En determinado momento, un sueño, una palabra que se dijo y que fue una palabra que parece inocua y nos dejó marcados toda la vida, ¿no? En la misma escena, dos hermanos, alguien se acuerda de eso como algo que lo marcó para siempre y otro de eso no se acuerda, ¿no? Es algo singular, ¿no? Ese parásito con el que cada uno se tiene que arreglar de por vida, ¿no? Esa marca singular. Y el goce para cada quien es opaco, es oscuro, ¿no? No se puede apresar con palabras. En todo caso hay un eco de eso, ¿no? Pero no se puede apresar con palabras. No podemos decir, yo gozo de esto, ¿no? Porque al decir eso ya nos estamos perdiendo, ¿no? Algo del goce, porque el goce tiene que ver con una opacidad y está lo que no se puede decir, ese real en el goce, ¿no? El eco está en relación a un decir, ¿no? Pero que hace eco en el cuerpo. Entonces, se puede sufrir de distintas cosas, ¿no? Se puede sufrir de ser amado, de no ser amado, ¿no? Diríamos es más común, pero también se puede sufrir de ser muy amado, ¿no? O se puede sufrir de estar solo, o de estar acompañado, o de tener, o de perder, de saber, de ignorar, ¿no? Cada uno tiene que arreglársela, filtrar, negociar su propio goce, ¿no? Y discernir ese goce imposible para acceder cada uno al goce posible. Entonces, podríamos decir, en tanto este goce de las cosquillas, ¿no? Lacan dice que se empieza por las cosquillas y se termina en la parrilla, o sea, el goce quema, ¿no? El goce, que es un cosquilleo, nos puede llevar a lo peor, ¿no? No se sabe a dónde va a parar el goce, porque la pulsión implica esa repetición, un fuera de tiempo, ¿no? Y este pedazo de cuerpo marcado, ¿no? Con ese mensaje cifrado. Bueno, entonces, sabemos que la pulsión no tiene objeto, ¿no? Freud nos da esa imagen de los labios que se besan a sí mismos, y con la modernidad podemos pensar esta introducción de los nuevos goces, ¿no? Que les decía, vamos a hablar en la próxima sobre todo más, de bulimia, de anorexia, pero podemos ver, por ejemplo, cómo esta expansión de los goces y esta cuestión de la época en gozar inmediatamente y de todo, ¿no? O sea, en el ya y en el todo el tiempo y de cualquier cosa, ¿no? Hay goces nuevos que la época nos está ofertando todo el tiempo desde el mercado. Alguna cuestión que me había llamado, por ejemplo, a mí la atención, era hace unos años que estaba, no seguí mucho el rastro de esto, ¿no? Pero que hace unos años se empezaba a hablar del i-bullying, ¿no? Y el i-bullying tenía que ver con drogarse o alcoholizarse poniéndose alcohol en los ojos, vodka en los ojos, por ejemplo. ¿No? Entonces era por todos los orificios de intercambio del cuerpo, ¿no?
inyectarse alguna sustancia que haga gozar, ¿no? Con el correlativo empobrecimiento del deseo en esto de llenarse ya de algo. El iBullying trajo secuelas muy complicadas porque hay personas que se quedaron ciegas, ¿no? Y en ese momento también se estaba hablando, por ejemplo, del Tampax on the Rock, que a mí me asombró, no sabía qué era, y era para tener el subidón, decían, más fuerte, ¿no? Para que el vodka suba enseguida, las mujeres, ¿no? Ponerse un tampón embebido en vodka y enseguida se sentía el efecto de eso, ¿no? Entonces, fíjense cómo el goce tiene que ver con los orificios del cuerpo, con los orificios de intercambio, y la modernidad como ofreciendo nuevos goces, y este empuje a gozar ya, gozar rápido, gozar inmediatamente, vivir a 1000, ¿no? Nada es imposible, a veces es cualquier agujero llenárselo con cualquier cosa, ¿no? Y como esto también muestra que en lo humano hay el polimorfismo y que no tienen, cuando decimos el goce es lo que no sirve para nada, tiene que ver con esto, ¿no? Con que no da ningún servicio a vivir bien, ni siquiera al placer, ni siquiera a que continúe la vida, sino es un gozar de eso, ¿no? Es algo de una satisfacción pulsional a repetición. Entonces, la castración para los neuróticos implica una pérdida de goce por la operación del lenguaje en el cuerpo, ¿no? Pero por la operación del lenguaje en el cuerpo se pierde goce, pero a la vez tenemos este efecto paradójico que impacta produciendo goce, ¿no? Las dos cosas, porque inyecta goce también el significante, ¿no? Entonces, se arma para cada uno, para cada ser parlante, un mapeo, ¿no? Una localización, ¿no? Entonces, de cada uno, cómo tiene el mapa de sus zonas erógenas, de sus marcas, ¿no? De cómo goza cada uno. Les voy a contar un pequeño ejemplito, o dos, ¿no? Para hablar de algunos goces. Una paciente que venía porque no podía ir a trabajar, no podía ir a la facultad, no podía ir a ningún lado porque salía de la casa y tenía que volver a los pocos minutos o a veces ya estando manejando en el auto, porque le daba una descompostura que tenía que ir al baño ya, porque si no, decía, se hacía encima. Y se le repetía, estaba sufriendo de eso porque pidió días de licencia en el trabajo y tenía que volver, y cuando volvió le vuelve a pasar lo mismo, estaba faltando a la facultad porque tenía esa... con eso no la dejaba ir a ningún lado, ¿no? Y uno dice, ¿qué es el goce, no? Es esto, ¿no? Es que se repita algo. Bueno, ya había ido a gastroenterólogos, no, ya la habían medicado en su momento, no le encontraron nada, le dieron dieta. Bueno, ella empieza a trabajar en análisis se recorta después de un tiempo una escena infantil donde ella se quedaba con la madre. Estaban en un lugar un poco alejado, si no venía el padre en auto, a veces no podían salir, y deseaba mucho salir y a veces se tenían que quedar ahí, se quedaban esperando al padre, y la madre se enloquecía de estar encerrada, ¿no? Y tiene el recuerdo de que sí, lo que disfrutaba era que hacía cosas ricas, pero recuerda que una vez comió tanto, ¿no? Porque era como el único placer que había en ese momento, que le dio descompostura. Y desde ahí empezó a tener cierto rechazo a algunas comidas, por ejemplo, las que comió ese día. En otro momento va a decir, y voy a ubicar cuáles son los puntos que tuvo que ver con que el análisis toque algo de ese goce y ella se haya curado de estos episodios que tan comprometida la tenían, ¿no? En relación a que le limitaban la vida. Aparece esto, ese día que ella comió tanto que se descompuso, y todo este trabajo con este exceso, con esperar al padre, con el enloquecimiento de la madre. Ella dice, mi mamá me cagaba a puteadas, ahí viene también una línea en relación al
cagar que se trabaja, pero otro día también dice que las pocas veces que salían le daba mucha vergüenza salir con la madre, porque la madre decía cualquier cosa, porque estaba como sacada, y a ella le daba mucha vergüenza, tanta vergüenza como le daba estas situaciones que le pasaban en el trabajo, que se tuvo que ir corriendo de una reunión al baño, ¿no? O tenía que avisar que no llegaba y no sabía qué decir, ¿no? Estaba muy atormentada por su vergüenza, pero la vergüenza infantil trae de cuando la madre estaba sacada y decía, ella siempre perdía la compostura, ¿no? Y ahí se ubica algo de la pérdida de compostura, la descompostura de la madre, la descompostura de ella. Y tocar estos puntos, ¿no? Donde la madre la cagaba a pedos, donde la pérdida de compostura, se toca, ¿no? Ese goce en el síntoma, ese goce a repetición, y se terminan estos episodios. ¿No? Se terminan estos episodios después de un tiempito de análisis, ¿no? Donde ahí, bueno, podemos ubicar la línea de las representaciones, pero también la línea donde, bueno, el goce que toca el cuerpo, el goce que tiene que ver con ciertas zonas erógenas, ese goce que no sirve para nada, ¿no? Y como es un goce que es un goce ignorado, porque ella no sabe qué goza de eso y qué satisfacción pulsional está ahí en juego. Otro pequeño ejemplito que les digo es de un caso que está publicado en un libro de Diana Volodarsky, donde una persona que consume droga, ¿no? Y bueno, tiene algunos episodios, cuando está drogado tiene algún episodio violento, de hecho es el juez el que lo hace ir a un tratamiento, donde él no tenía ningún interés en eso, porque él estaba muy bien con la droga, pero en un momento, después de ubicar estos episodios, que le pegan, él pega, lo detiene la policía porque corta a una persona, la analista, por algo que él dice, le dice si él tiene un apodo, porque estaría hablando de algunos apodos, la analista no dice porque le pregunta, ¿no? Y él le dice, sí, a mí me dicen Tuca. No sé si conocen la palabra Tuca, le pregunta, ¿no? Pero es una palabra que está en la jerga, dice, es lo que queda de la droga cuando se cocina, es lo que más te pega y es lo que más me gusta. Entonces la analista le dice, lo que más te pega es lo que más te gusta, ¿no? Y había ubicado episodios del padre pegándole y él pegándole al otro, ¿no? O haciéndose pegar, ¿no? Entonces ese goce, ¿no? Que se repite en que le guste eso que es lo que pega, ¿no? O sea, ese goce pulsional donde está ubicado, ¿no? En relación al significante, pero un significante que toca el cuerpo, ¿no? Y estas zonas de goce donde yo lo estoy solo diciendo un mínimo fragmento, ¿no? Es ese fragmento donde él, más abierto y más con consentimiento al inconsciente de escucharse, se queda perplejo por su propio descubrimiento y da consentimiento a esto, ¿no? Porque podría pasar de largo y decir, no, pero no tiene nada que ver que a mí me peguen con esto, a mí me gusta, pero él se queda con esto y esto le implica un cambio de posición subjetiva y algo diferente en relación al consumo, ¿no? O sea, bueno, ¿no? Donde el goce pulsional es tocado por la palabra, porque en este punto donde decimos es el significante que toca el cuerpo y produce goce, también como analistas pensamos que con el significante, ¿no? Y con la palabra, tocar el cuerpo, ese cuerpo que goza y que sufre de ese goce malo, ¿no? Que no lo deja vivir. Bueno, yo dejaría acá, porque ya es un horario, y para ver si quieren preguntar algo, comentar algo, decir alguna experiencia de ustedes, pacientes, etc. ¿Pudieron seguir? Gracias, Pilar. Muchas gracias. Bueno, me alegra que que hayan podido seguirlo. La vez que viene
aguardo las preguntas, la vez que viene nos vamos a meter un poco más en este tema que les decía que vengo trabajando mucho sobre la anorexia, pero también con la toxicomanía, ¿no? Vamos a poner en conjugación esos dos goces, esos nuevos formas de goce. ¿Quién quiere preguntar, comentar? Les agradezco los comentarios. Algunos se guardan las preguntas para la próxima, perfecto. Bueno. Bueno, gracias. Carlos está pidiendo la palabra. Dale, Carlos. Hola. Porque está la manito, sí, dale. ¿Se escucha? Sí. Sí. Ah, perfecto. No, me había quedado algo, primero con lo que Freud distingue, viste, tres categorías de la tópica, la dinámica y la económica. Si no tiene que ver con esta categoría de lo económico, esa ganancia como más primaria, ¿no? Sí. En el goce. Sí. Y después también, Creo que sí. sí. Sí, dale. Si podés decir algo de los tres goces que habla Lacan. El goce, ¿no? El gocentido, el goce fálico y el goce otro, ¿no? Sí, lo pensé, pero decidí no introducirme por ahí porque sería todo otro tema enorme para otras clases. Y Claro. no, diría dos palabras que no aportaría, decidí que eso no, ¿no? Porque la idea es hablar de nuevos goces, hacer esta introducción para después hablar de algunos goces de la época en el sentido de la subjetividad de los pacientes que encontramos, ¿no? Entonces quería dirigirme ahí. En relación a lo que decís, lo económico, estoy de acuerdo. Hay una teoría energética en Freud, ¿no? Que la mantiene desde toda su obra. Primero va a hablar del afecto, al principio de la obra, cuando no tiene concepto de pulsión, después va a hablar de pulsión, y es como si hubiera una teoría donde están las representaciones están cargadas y el afecto va circulando, ¿no? Y hay como la teoría también de los fusibles, ¿no? De que el aparato es un fusible, el aparato psíquico, y si hay demasiado, si hay un exceso, bueno, el aparato no lo puede tramitar, por eso cuando habla de las neurosis traumáticas, las que vienen después de la guerra, las pesadillas es intentar ligar, ¿no? Eso que económicamente rebalsa ese exceso, eso que no se puede terminar de ligar. Ahora, cuando daba el ejemplo de las cañerías, quizás lo que se ubica es que más allá de que no haya una neurosis traumática, hay algo que no se liga, porque lo simbólico no llega a capturar completamente lo real. Entonces, está ese quantum que va circulando y que hay que vérselas con eso. Esto, digamos, desde lo energético de Freud. Pero desde Lacan podríamos pensarlo, ¿no? Este real que, ¿no? Que es un efecto, ¿no? Que lo simbólico mismo produce, ¿no? Pero que es un más allá y que es un incapturable, y que hay un goce con el que hay que vérselas siempre, ¿no? Y cada vez. Quería preguntar sobre esto que mencionás, sobre que en la cultura hay pequeños goces. Sobre los pequeños goces, y me parece que sí, que hay pequeños goces, quizás la vez que viene lo tome un poco más, pero en relación a, por ejemplo, una cosa es una gran comilona. Hoy escuchaba justo en un programa de radio que en Estados Unidos hacían competencias de quién era el mejor estadounidense, entonces quién se comía más panchos, y que una persona llegó a comerse 62 en 10 minutos, y eso es un reviente, ¿no? Que con atracones a veces nos cuentan cosas así, en la bulimia, ¿no? Pero ese no es un pequeño goce. Un pequeño goce es decir, me doy un gustito, hoy me como el helado, o vamos a hacer una picada, o me gusta tal cosa y la hago, que son los pequeños gustos que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con los pequeños placeres, ¿no? Que no es el goce todo. El goce todo, que lo vamos a trabajar un poco más la vez que viene, tiene que ver con un poco, hay cierto empuje de la época a pretender ir hacia el goce todo, ¿no? Que incluso las consignas de algunas publicidades nos lo dicen, de just do it, ¿no? Solo hacelo, ¿no? O nada es imposible.
Entonces intentan desconocer el imposible que decía, el semblante del padre se ubica ahí como agente de que hay un imposible, ¿no? El neurótico cree que le prohíbe, pero en realidad el padre lo que prohíbe es el imposible, o sea, está lo que no se puede para cada cual. La época actual, no porque sea mejor o peor que otras, es distinta, cada época tiene, no es un tango, esto tiene sus cosas buenas, sus cosas que no resultan. La época actual empuja a una goce y satisfacción total, ¿no? Entonces, lo podés hacer, ¿no? O si vos querés, podés, ¿no? O podés tener la cara que querés, haciéndote una cirugía, el cuerpo que querés, sabemos los efectos que pueden tener esto, ¿no? Justo actualmente un caso por cirugía, ¿no? Lo que puede venir de la muerte, pero aunque no salga mal una cirugía, es ir contra el tiempo, ¿no? Siempre vas a ser joven, y no, hay un real que es el tiempo. Entonces, la época actual intenta absorber ese real, ¿no? Por la tecnociencia, desconocer es imposible, y los individuos de esta posmodernidad quedamos bastante empujados, ¿no? a la aspiración de satisfacerse con un objeto, cuando sabemos que no hay un objeto que satisfaga la pulsión, que hay algo, como Freud lo dijo, el objeto perdido, mítico, que hay algo de la división inherente al ser parlante, que hay algo de ese goce con lo que tenemos que hacer, y que no hay un goce igual para todos, como la época quiere hacernos pensar, ¿no? Si compras esto sos feliz, si tenés el iPhone, lo que fuera, ¿no? Te empuje a la felicidad toda. Ajá. De los Rolling Stones, dice esto. Que no puedo tener, I can't get no satisfaction. Quiere decir que no se puede conseguirla, no sé si estoy traduciendo bien del inglés, no sé muy bien lo que quiere decir la canción, pero habla de la no satisfacción o no soportar que no haya satisfacción. Porque alguien lo escribió acá, Luis. Bueno, es un tema. Con respecto a lo alimentario, Patricia, todas las buscapinas, todo eso que sugieren esto, ¿no? Comé, total, después te tomas una buscapina o alguna cosa de estas para bancar lo que te comiste, ¿no? Comé desenfrenadamente, que esto te lo soluciona. Sí, de hecho, lo desarrolló Ellen Bruce. No lo vi, no lo sabía. Interesante, si dicen en qué conferencia quizás lo leo. En un momento que estaba investigando sobre esto, hasta unos 10 años, no le seguí muy bien el desarrollo, pero habían creado un producto que creo que se llamaba Outox, que era algo para drogarse, para emborracharse y que te eliminaba la resaca. Entonces vos podías tomar todo lo que querías, porque total eso te eliminaba la resaca. Con lo cual, consumías algo para seguir consumiendo, o sea, es entrar en el círculo infernal del consumo, porque por un lado uno podría decir, bueno, qué bueno, el lunes me levanto sin dolor de cabeza si tomo unas copitas de más. Podría ser un buen uso de eso, pero el otro uso de eso puede ser después consumís esto para que te libre los efectos de lo que consumiste y seguís consumiendo, ¿no? Como algo que todo el tiempo es llenado, desconociendo un poco el agujero. No podríamos decir el agujero de la no relación sexual, esto del imposible al que nos deja enfrentados la pulsión, ¿no? Que no hay la satisfacción plena y total, ni aunque consumamos todo el día y nos saquemos la resaca, ¿no? Pero hay un empuje a esto, ¿no? Que puede ser la buscapina, o puede ser, en los casos de las bulimias, es como y después lo vomito, ¿no? Como lo que quiero y después lo vomito, ¿no? Entonces, bueno, con todos los efectos que tiene eso para el cuerpo, para la subjetividad, etc., ¿no? Bueno, entonces hacia eso vamos a ir un poco la vez que viene en esto de los nuevos voces. Bueno, si no hay otra pregunta, nos despedimos acá y seguimos el miércoles que viene. Bueno. Chao. Muchas gracias, Patricia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Vale, muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, gracias.